Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase del módulo 4 del taller Introducción a la Escritura Académica. Como dijimos, el módulo 4 se denomina Problemas frecuentes en la escritura académica y en la primera clase de este módulo abordamos cuáles son los problemas más frecuentes en la escritura académica. En la clase de hoy vamos a abordar uno de los temas también más importantes que tienen que ver no solo con la escritura académica, sino con la escritura en general, que es el tema de la puntuación. La puntuación es un tema que atañe a la ortografía del español, es uno de los aspectos de la ortografía del español, junto con la tildación, la acentuación y algunas reglas generales de ortografía. Y también consideramos que, dada la experiencia, uno de los problemas más frecuentes en la escritura académica es justamente la puntuación. Por esa razón decidimos abordarlo en esta clase. Para comenzar a pensar en la puntuación en español, tenemos que tener en cuenta que si no usamos adecuadamente los signos de puntuación en la lengua escrita, esto puede ocasionar ambigüedades, redundancias, confusiones, puesto que la puntuación de los textos escritos pretende reproducir la entonación de la lengua oral, es decir, que lo que en la oralidad se entiende perfectamente, en la escritura a veces nos puede ocasionar problemas. Por esa razón, la puntuación es un tema muy importante dentro de la ortografía de cualquier idioma, específicamente en este caso del idioma español. Nosotros en esta clase vamos a poner el acento en el uso del punto, de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, de los puntos suspensivos, de las comillas y de los signos de exclamación e interrogación. Los demás signos que tienen acá en esta diapositiva los tienen en el material y vamos a trabajar en la clase de hoy con todos estos signos que les acabo de mencionar, y ustedes van a reforzar después con la lectura de todos los otros signos que van a quedar afuera de esta clase. Respecto del uso del punto, tenemos que tener en cuenta que señala la pausa que se da al final de un enunciado, cuestión que seguramente ya habrán escuchado anteriormente, y que después del punto siempre se escribe con mayúscula. Ese es un error muy frecuente, ¿sí? Que después del punto aparezca una minúscula, cuestión que vamos a tener en cuenta cuando les pidamos que escriban algún texto. Así que recuerden esta regla, salvo en el caso de que ese punto se utilice en abreviaturas, como el ejemplo que ustedes tienen ahí. Ustedes deben escribir el texto, ¿sí? La abreviatura de ustedes implica que no hay ahí un punto y seguido o un punto y aparte, y que por lo tanto se debe seguir con minúscula. Seguidamente tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de punto. El punto y seguido, que separa enunciados que integran un párrafo, es decir, separa oraciones. El punto y aparte, que separa dos párrafos distintos y que implica que separa párrafos, ¿sí? Y el último punto, que es el punto final, que es el punto que cierra el texto. En esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos del mal uso del punto para que podamos comprender un poco mejor en qué momentos se usa y en qué momentos no se debe usar, ¿sí? Bueno, la primera oración que tienen ahí dice: por último, en nuestra opinión, debido al avance tecnológico actual. Punto seguido, es un proceso largo, pero no imposible de aceptar, ¿sí? Bueno, ahí el error es haber colocado un punto y seguido en el medio de lo que tendría que haber sido una sola oración. Entonces ahí la oración tendría que ser: por último, en nuestra opinión, debido al avance tecnológico, es un proceso largo, pero no imposible de aceptar. Sin punto y seguido ahí, porque es una sola idea y por lo tanto tiene que estar en la misma oración.
En el ejemplo que sigue dice, a lo largo de 3000 años de existencia como pueblo, los egipcios apenas cambiaron su manera de vestir, peinarse o adornar su cuerpo. Estas costumbres que hoy se llaman moda, en Egipto eran parte de su tradición. Ahí el error es colocar en párrafos diferentes una idea que debe estar en el mismo párrafo, puesto que el segundo párrafo que comienza con estas costumbres se refiere a lo que está dicho inmediatamente anterior, en la oración anterior, que se refiere a vestir, peinarse y adornar su cuerpo. Entonces, ahí lo que tiene que haber es un punto y seguido y no un punto y aparte. También se considera un error colocar punto en los títulos y los subtítulos, en artículos, capítulos, entre otros, cuando aparecen aislados. Y ahí tienen el ejemplo que dice los egipcios, que estaría funcionando como un título, en el que aparece con un punto, ¿sí? Bueno, es un error. Por más que los títulos conformen oraciones, nunca debemos colocar un punto en un título o en un subtítulo, ¿sí? O en el nombre de un capítulo, como tienen a continuación, que dice capítulo 3, la literatura argentina, y ahí también aparece un punto que no tendría que aparecer. Después se considera un error colocar punto antes de las comillas, corchetes o paréntesis de cierre. Y tienen el ejemplo que dice, sus palabras fueron estas, no quiero volver a verte. Después cerró de golpe la puerta de su casa, creo que estaba muy enojada. Y como ven, en no quiero volver a verte, el punto está antes de la comilla de cierre, cuestión que es un error, puesto que tiene que aparecer después, ¿sí? Tengo que cerrar la comilla y recién poner el punto. Lo mismo aparece con el paréntesis del final. El punto debe ir después del paréntesis. El paréntesis tiene que estar dentro de la oración. Por esa razón, estas oraciones constituyen errores de puntuación. En este cartel tienen ustedes otro mal uso del punto que no tiene que ver con colocar mal el punto, sino con no colocarlo directamente. El cartel dice prohibido fumar gas inflamable, ¿sí? Y vemos que esa ausencia de punto y seguido hace que este cartel tenga una ambigüedad en la información. Lo mismo ocurre con este meme que tienen en la diapositiva que dice la postura del grupo es, estamos de acuerdo con el autor, ¿sí? Y ahí el mal uso del punto y seguido y después el profesor dice desaprobados no saben usar el punto. Respecto de la coma, vamos a decir que indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado, es decir, dentro de la misma oración, y que se emplea en general para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones, y que se puede transformar en E o que se puede transformar en U. Y tenemos los ejemplos. Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. Se usa una tela suave, aguja e hilo. Deben traer lápiz, goma, tijera o trincheta. Deben traer lápiz, goma, tijera u otro utensilio para cortar. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. Todos estos ejemplos son ejemplos en los que aparece una enumeración que está separada por comas y también vemos que aparecen las conjunciones y, que se puede transformar en e si la palabra que sigue comienza por la vocal i, y la conjunción o, que se puede transformar en u si la palabra que sigue comienza por la vocal o. Lo mismo ocurre en el último ejemplo que tienen ahí, en el que después de esa coma sigue la palabra, en este caso la abreviatura, etc. Después se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. Y hablamos de vocativo cuando hablamos del llamado, de la invocación de una persona, ¿sí? O de muchas.
como tienen en los ejemplos. Julio, vení acá. He dicho que me escuchen jóvenes, ¿sí? Y este último uso es un uso que muchas veces se presta para algunas ambigüedades, como vamos a ver a continuación. Como dijimos en la diapositiva anterior, se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración y entendemos por vocativo aquel llamado o invocación de una persona o de muchas. Y tenemos los ejemplos abajo que pueden presentar ambigüedad. Julio está por llegar, que es distinto de Julio está por llegar. Si nosotros no colocamos la coma, no entendemos que en la primera oración Julio es el interlocutor de esa oración, pero no es lo que está por llegar o quién está por llegar. En el segundo ejemplo tenemos pásame la aceituna negra o pásame la aceituna negra, ¿sí? Ahí ese es un ejemplo que damos siempre en clase para ejemplificar el uso de la coma en estos casos. Y vemos cómo en el primer ejemplo negra es quien tiene que pasarle la aceituna o es el interlocutor de esa oración, y en el segundo caso, si no colocamos la coma, aparentemente lo que quiere el emisor es que le pasen una aceituna negra, ¿sí? Entonces, para evitar esas confusiones o esas ambigüedades en las oraciones, necesariamente, si tenemos un vocativo, tenemos que aislarlo a partir de colocar coma, ya sea posterior o anterior, dependiendo de cuál sea el lugar que tiene en la oración. Después, lo que tenemos ahí es que cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas, ¿sí? Por eso hablamos de aislarlo entre comas. Fui mamá negra el jueves. No es lo mismo que decir fui mamá negra el jueves, ¿sí? Más allá de que sea bastante raro entender que alguien es una mamá negra, pero si nosotros no colocamos esas comas, se presta para esa interpretación. Así que esta es una de las reglas que tienen que tener en cuenta para evitar la confusión en los enunciados. También se escribe entre comas cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho. Tienen los ejemplos debajo. Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. Ella es, entre mis amigas, la más querida. Nos proporcionó, después de tantos disgustos, una gran alegría. Y vemos cómo esos componentes que están entre comas serían comentarios, explicaciones o algunas precisiones respecto de lo que se está diciendo en cada una de esas oraciones. También usamos comas cuando se invierte el orden regular u orden canónico de las partes de una oración, que en español son sujeto, verbo y predicado, ¿sí? El orden lógico de una oración en español es justamente la de colocar primero el sujeto, después el verbo y después todo lo que sería el predicado, ¿sí? Como Juan es mi hermano o mi casa está muy lejos, supongamos, ¿sí? Entonces, ese orden es el orden lógico en español. Cuando nosotros invertimos ese orden, como vamos a ver ahora, sí o sí, para indicarle al lector que estamos invirtiendo ese orden, tenemos que colocar comas, ¿sí? La primera oración que tienen ahí es la oración que respeta ese orden. Armonía y dignidad son las notas dominantes en la estética del antiguo Egipto, incluso en las raras ocasiones en que se representa a personas con malformaciones. Si yo invierto el orden y digo, incluso en las raras ocasiones en que se presenta a personas con malformaciones, que eso no sería el sujeto de la oración, ¿sí? Entonces sí o sí tengo que colocar coma y seguir con la oración ya en su orden canónico. Lo mismo ocurre en el tercer ejemplo, en el que yo no comienzo por el sujeto, sino por en la estética del antiguo Egipto, coma,
Armonía y dignidad son las notas dominantes, ¿sí? Entonces, en los casos en que se invierte el orden sujeto, verbo, predicado, debemos colocar comas. También se escriben entre comas los enlaces como, esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, o en segundo lugar, o en tercer lugar. También, además, a veces, entre muchos otros enlaces, solo vamos a seleccionar acá estos, y también se escriben entre comas determinados adverbios o locuciones que desempeñan la función de modificadores oracionales como generalmente, posiblemente, efectivamente, finalmente, en definitiva, quizá, que en general están colocados al principio de una oración y que por esa razón se van a separar del resto de la oración mediante una coma. Tenemos los ejemplos. Por consiguiente, coma, no vamos a tomar ninguna resolución precipitada. Las características son fundamentales, es decir, siempre debemos tenerlas en cuenta. Y ahí, es decir, aparece entre comas. No obstante, coma, es necesario reformar el estatuto. También puede aparecer en el medio, por lo tanto tiene que aparecer entre comas. Es necesario, no obstante, reformar el estatuto. Efectivamente, tiene razón. Deben también realizar la ejercitación en otra carpeta o también deben realizar la ejercitación en otra carpeta, ¿sí? Por supuesto que si estos enlaces o adverbios aparecen al principio, tenemos que colocar una coma posterior a la última palabra de ese enlace. Ahora, si aparecen en el medio, ¿sí? Tiene que ir rodeado de comas, una delante y otra detrás. En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de mal uso de coma, ¿sí? El primero, que es también muy recurrente, dice que nunca se coloca coma entre sujeto y predicado, por más que en la oralidad siempre hagamos una pausa entre estos dos complementos de la oración, ¿sí? Entonces, sería un error de puntuación poner una coma en las estanterías del rincón estaban perfectamente organizadas, o en un desgraciado incidente ocasionó la separación de la junta directiva. Ahí las comas están mal colocadas porque están separando el sujeto del predicado y no debe aparecer en ese caso. Y el segundo ejemplo, que también es muy recurrente y se presta también para la confusión, es no colocar coma cuando se desea afirmar o negar algo al comienzo de una oración. En general se da sobre todo con las negaciones. No voy a ir o no voy a ir. No fui yo o no fui yo. ¿Sí? En una yo niego que voy a ir y en la otra afirmo que voy a ir, ¿sí? Entonces, si yo no coloco esa coma, estoy diciendo no solo otra cosa, sino que estoy diciendo totalmente lo contrario a lo que quiero expresar. Tenemos en esta diapositiva un meme que indica una confusión respecto del uso de las comas, ¿sí? Vamos a comer niños o vamos a comer niños. Y aquí ese niños está funcionando como ese vocativo que debe ir entre comas. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue y son otro de los signos de puntuación que se usan de manera incorrecta muy frecuentemente en español. Los dos puntos se usan después de anunciar una enumeración y tienen los ejemplos. Van a subastar 3 manuscritos, uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado. Y ahí los dos puntos están después del anuncio de que se van a subastar 3 manuscritos, ¿sí? Esa enumeración que se está anunciando al principio.
El otro ejemplo dice, 3 son las provincias aragonesas y también ahí se anuncia la enumeración, por lo tanto ponemos 2 puntos después, Huesca, Zaragoza y Teruel. Los 2 puntos también preceden a las citas textuales. En este caso, después de los 2 puntos, se suele escribir la primera palabra, digamos la palabra con la letra inicial en mayúscula, por supuesto. Dice, las palabras del médico fueron 2 puntos, comillas, mayúsculas, reposo y una alimentación equilibrada. Y cerramos comillas y colocamos el punto. También se emplean 2 puntos tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos y después de estos 2 puntos se escribe con mayúsculas generalmente y en un renglón aparte. Tienen los ejemplos. Querido amigo, 2 puntos, te escribo esta carta, etc. Y el segundo ejemplo dice, señor decano de la Facultad de Abogacía, 2 puntos, en renglón aparte, comenzando con mayúscula, le agradeceré, ¿sí? Entonces, en esos 2 ejemplos vemos cómo esas fórmulas particularmente van a respetar esas formalidades de que después de los 2 puntos, en renglón aparte, con sangría generalmente, vamos a comenzar con mayúscula. También se escriben 2 puntos en textos jurídicos y administrativos después del verbo escrito con todas sus letras mayúsculas que presenta el objetivo fundamental del documento. Y tienen el ejemplo. Certifica, 2 puntos, ven que está todo ese verbo escrito con mayúscula, que el doctor José Álvarez García ha seguido el curso, bueno, etc. Entonces, en ese tipo de textos jurídicos o administrativos, después de ese verbo escrito con todas sus letras en mayúsculas, siempre se colocan los 2 puntos. Tenemos un meme en esta diapositiva que es un chiste, pero en él se usan los 2 puntos antes de una cita textual, ¿sí? Un señor dice, 2 puntos, hola, hablo con el hospital infantil, yo, 2 puntos, y aparece después lo que se dice, chi, que le. En el caso del punto y coma, lo que se indica es una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto y seguido. Se usa punto y coma para separar enunciados complejos y extensos, especialmente cuando en estos ya se ha empleado la coma. Y tienen ahí algunos ejemplos. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos y ahí está el punto y coma separando esos enunciados. La muchacha, gozosa, corría hacia su casa. Punto y coma, sus padres acababan de llegar. En el otro ejemplo dice, la situación económica de la empresa, agravada en los últimos tiempos, era preocupante. Punto y coma, se imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. ¿Sí? Bueno, el uso del punto y coma, lo que nosotros siempre decimos respecto de esto, es que es más recomendable que usen el punto y seguido, ¿sí? Porque el punto y seguido en todos estos ejemplos hubiera sido también una alternativa válida. Por lo tanto, si están dudando, si no saben bien si emplear o no el punto y coma o el punto y seguido, siempre opten por usar el punto y seguido. Y para eso, para ejemplificar, tenemos este meme que dice, no sabes bien dónde va, pero lo usás para sentirte inteligente, ¿sí? Que es el signo de puntuación que trae tantos problemas para saber en qué lugares va y en qué lugares no va. Los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final impreciso. Después de los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, es decir, cuando cierran una oración, se escribe con mayúscula. Y tenemos ahí el ejemplo de el caso es que si lloviese ese día,
mejor no pensar cosa tan improbable. Y después tenemos que cuando los puntos suspensivos no cierran el enunciado, es decir, cuando no están indicando un punto y seguido, y se continúa después de la oración, después de esos puntos, se escribe con minúscula. Y tienen ahí el ejemplo. Estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión debo arriesgarme. En el caso de los puntos suspensivos que estén cerrando la oración, tenemos que tener en cuenta que los puntos suspensivos siempre son 3. No es que tenemos que colocar otro punto más para indicar que hay un punto y seguido, ¿sí? Lo que pasa ahí es que si seguimos con mayúscula, interpretamos que el último punto de esos puntos y seguido está funcionando, perdón, de esos puntos suspensivos, está funcionando como un punto y seguido. Y en este meme tenemos la diferencia de significado que existe entre los puntos suspensivos y el punto final, ¿sí? Y ahí vemos que dice, él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia. Decir 3 puntos suspensivos es medio redundante porque son 3, pero para el meme está bien. Y dice, ella borró 2. Los signos de interrogación y exclamación encierran enunciados que respectivamente interrogan o exclaman. En español se usa un signo para abrir y otro para cerrar el enunciado. Y ahí tienen los ejemplos. ¿Comiste ayer en casa? Esto es una injusticia. Y después vemos también hay, o, que son interjecciones que en general siempre deben ir entre esos signos de exclamación, porque justamente eso es lo que indican. El signo del principio de interrogación o de exclamación se ha de colocar donde comienza la pregunta o la exclamación, aunque no comience con él el enunciado o la oración. Tienen el ejemplo. Con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas para que su efecto sea el menor posible? Lo mismo ocurriría si esto fuera una exclamación, ¿sí? Así que la idea es que ustedes piensen en que esos signos no siempre abren el enunciado, sino que pueden aparecer a la mitad de este. Otra cuestión importante a tener en cuenta respecto de estos signos de puntuación es que después del signo de cierre de cualquiera de ellos no se escribe nunca otro punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el signo del punto de cierre, ya sea el de interrogación o exclamación, sirve como punto y seguido o punto y aparte. Tienen ahí un mal ejemplo de este uso, que dice, ¿quiénes fueron los que le otorgaron la libertad al acusado? Y ahí ven que esa oración termina ahí y con que nosotros coloquemos el signo y sigamos con mayúscula o en otro párrafo, eso indica ya que ese punto es un punto y seguido o aparte. En el caso de seguir con minúscula, ese signo no estaría indicando que es otra oración, ¿sí? Esa sería una de las cosas que deben tener en cuenta porque muchas veces colocan otro punto más desconociendo esta regla. También se pueden considerar oraciones independientes a cada pregunta o exclamación, ¿sí? Y acá, como verán, tampoco es necesario poner un punto en el medio. ¿Dónde estás? ¿A qué hora pensás volver? O quedan 5 minutos, llegamos tarde. Y ahí ven que el signo de cierre de cada una de esas o preguntas o exclamaciones es lo que nos indica que es el final de la oración. Y también podemos considerar que el conjunto de estas preguntas o exclamaciones son un único enunciado, es decir, una sola oración. Y ahí tienen el ejemplo. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde? Y ahí lo que vemos es que no comenzamos con mayúscula la otra pregunta, sino que comenzamos con minúscula y le ponemos una coma en el medio. Respecto de los paréntesis,
vamos a decir que son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado, que sería lo mismo que decir una oración. El hecho de que sean elementos incidentales implica que todo eso que está entre paréntesis puede ser suprimido de la oración sin alterar su significado. Por lo tanto, no debemos colocar entre paréntesis información que sea fundamental para la comprensión de las oraciones. Solo tenemos que colocar entre paréntesis información que pueda ser suprimida sin alterar el significado. Entonces vamos a usar paréntesis cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental, sobre todo si este es largo o de escasa relación con lo anterior o con lo posterior que se supone está de anterior a esos paréntesis o posterior a esos paréntesis. El abuelo de Alberto, en su juventud, fue un brillante cirujano, parecía una estatua sentado en aquel sillón. Y ahí vemos que lo que está entre paréntesis es una información que no está relacionada directamente con lo que dice la oración, ¿sí? Que haya sido o no un brillante cirujano, nada tiene que ver con que parezca una estatua sentada en aquel sillón. Por lo tanto, nosotros podemos suprimir eso que está entre paréntesis sin alterar el significado de la oración. Lo mismo ocurre con las asambleas, la última duró 4 horas sin ningún descanso, se celebran en el salón de actos, ¿sí? Y acá ocurriría lo mismo que en el ejemplo anterior. Podemos suprimir eso sin alterar el sentido de la oración. Y también vamos a usar paréntesis para intercalar algún dato o precisión, ya sea de fechas, lugares, significado de siglas, autores, obras. Bien, y tenemos los ejemplos. El año de su nacimiento, 1616, es el mismo en el que murió Cervantes. O toda su familia nació en Córdoba, Argentina, ¿sí? Y lo que nosotros debemos entender es que podemos suprimir eso que está entre paréntesis por más que esos datos sean datos importantes a veces, ¿sí? Si no los podemos suprimir, entonces no debemos colocarlos entre paréntesis, ¿sí? Otra cosa, tenemos que tener en cuenta cuando colocamos algo entre paréntesis que eso tiene que ser un enunciado en sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, no podemos armar ese enunciado que está entre paréntesis teniendo en cuenta que lo que diga después o que yo lo suprima y lo que esté o lo que aparezca en la oración no se entienda, ¿sí? Por eso siempre es importante que hagan el ejercicio de suprimir lo que está entre paréntesis para comprobar que han escrito correctamente la oración principal, que es la que no está entre paréntesis. Otra cuestión importante es que tengan en cuenta el hecho de que si ese paréntesis está hacia el final de la oración, como en el ejemplo de toda su familia nació en Córdoba, el paréntesis tiene que ir dentro de la oración, ¿sí? Nunca voy a poner el punto antes del paréntesis, porque si no, entonces ese paréntesis va a quedar fuera de la oración, ¿sí? Respecto del uso de las comillas, tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de comillas, las angulares, las dobles y las simples. Respecto de las angulares y las dobles, podemos usarlas en la mayoría de los contextos de manera indistinta. Pero bueno, en el caso de las comillas simples, estas se usan en general, cuando tenemos palabras usadas, como se denomina en lengua, metalingüísticamente, ¿sí? Es decir, cuando decimos, por ejemplo, cosas como la preposición de, y ahí ese de, ¿sí? Está usado como la preposición, y para evitar ambigüedad necesariamente tenemos que ponerla entre comillas simples, ¿sí? Las comillas dobles o angulares en general se usan para introducir citas textuales, no así las comillas simples, ¿sí? Entonces sería un error comenzar una cita textual con comillas simples, puesto que no se usan para eso. Tenemos nosotros un ejemplo que dice: al llegar el auto, Lola susurró, el verbo amor se creó para nosotros. Y ahí tenemos
una cita textual que está encerrada entre comillas dobles, el verbo amor se creó para nosotros, que es lo que susurra Lola, lo que dice, y la palabra amor encerrada entre comillas simples, puesto que está usada metalingüísticamente. Y también, como les dije anteriormente, vamos a usar comillas dobles o angulares para reproducir citas textuales de cualquier extensión. Así sea una sola palabra, debemos encerrarla entre comillas dobles. Fue entonces cuando la novia dijo sí, o sus palabras fueron por favor el pasaporte. En esta diapositiva tenemos una imagen que sintetiza la importancia del uso adecuado de los signos de puntuación y cómo estos van a influir al nivel del significado, de la expresividad de los textos escritos. El punto dice stop, soy un punto. La coma dice respira, soy una coma. Los signos de interrogación dicen me usás, por favor. ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Los signos de exclamación dicen usame, por favor. Y el signo de cierre dice atención. Somos los signos de exclamación. Los puntos suspensivos, un momento, somos los puntos suspensivos. El punto y coma dice respira y espera. Soy un punto y coma. Y los dos puntos que dicen bien, ahora te explico. Somos los dos puntos. Para concluir esta clase, tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene la puntuación en la lengua escrita, en los textos escritos, ya sean formales o informales, es decir, en una conversación de WhatsApp, por ejemplo, como en un parcial escrito o en un examen final. Los signos de puntuación, como dice la diapositiva, van a reproducir la entonación de la lengua oral y constituyen, como ya dijimos, un capítulo muy importante dentro de la ortografía de cualquier idioma, puesto que de ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, y porque la puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en los textos, que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes. Muchas gracias por haber escuchado esta clase. Nos encontramos en la próxima. Como dijimos, el módulo 4 se denomina Problemas frecuentes en la escritura académica y en la primera clase de este módulo abordamos cuáles son los problemas más frecuentes en la escritura académica. En la clase de hoy vamos a abordar uno de los temas también más importantes que tienen que ver no solo con la escritura académica, sino con la escritura en general, que es el tema de la puntuación.